El Estatuto de Autonomía de Extremadura del año 83 tenía un artículo 6 en el que se hablaba de las preferentes relaciones con, se decía, con la nación vecina de Portugal y con los pueblos de Iberoamérica. Esto, Antonio, tú no estabas entonces, ¿no? O tú estabas ya en las Cortes. Es decir, esto tenía toda la lógica política por motivos geográficos en un caso e históricos en otro, pero no era más que una petición de principio que no se basaba en una capacidad ni en una disposición psicológica ni de ningún tipo de Extremadura respecto a su actividad exterior. De hecho, durante 7, 8 años, esa voz autonómica que hablaba esa voz del Estatuto que hablaba de Portugal y de Iberoamérica nunca se concretó en ninguna política concreta porque, como recuerdan algunos de los que están aquí en esta sala, en aquellos momentos los gobiernos extremeños estaban dedicados a poner agua en los pueblos, a hacer carreteras, a hacer lo básico, y a nadie se le ocurría en el año 86-87 dedicarse a establecer las líneas de una política exterior. Por tanto, durante los años 80, esa pretensión lógica y que yo creo que fue ciertamente pionera, interesante, del Estatuto de Autonomía del 83 de promover las relaciones con Portugal y Iberoamérica se quedó sin ningún contenido práctico porque no dio lugar. Pero no dejaba de ser un cierto elemento pionero que hay que resaltar, porque no todos o muy pocos de los estatutos de aquella primera época hablaban de alguna vocación exterior de las comunidades autónomas. Yo creo que cuando nosotros reasumimos o retomamos la relación con Iberoamérica, esa referencia lejana del Estatuto del 83 se dotó de sentido y hay que reconocer a aquellos pioneros que entonces lo redactaron su capacidad para ver más adelante de lo que se podía ver. En cualquier caso, durante 10 años los gobiernos de Extremadura se dedicaron a hacer carreteras, a llevar el agua a los pueblos, a poner las bases de una política industrial, a poner las bases de una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, y deliberadamente no había ningún tipo de distracción con la creación de una acción exterior, mientras que otras comunidades autónomas, y lo conocíamos y lo sabíamos entonces, ya tenían un gran esfuerzo dedicado a esa acción exterior. Cuando el asunto despega, no recuerdo exactamente si fue el año 90 o 91, en un debate del Estado de la región, en el que el entonces presidente Rodríguez Ibarra lanza lo que es el programa de acción exterior de Extremadura, que yo creo que se ha mantenido durante los últimos 20 años, que es 3 grandes líneas: Unión Europea, Portugal e Iberoamérica, que son lanzadas en el año 91 y que se mantienen, yo creo, sin ningún movimiento grande hasta ahora, salvo por la unión o por la adición a ese tipo de líneas de toda la política de cooperación al desarrollo que comienza más decididamente a partir del discurso del Día de Extremadura del año 96 o 97, en el que el presidente Rodríguez Ibarra se propone alcanzar la meta del 0,7 en unos pocos años. Por lo tanto, esos 3 elementos se definen a principios de los años 90, Unión Europea, Portugal, Iberoamérica y cooperación al desarrollo. Y yo creo que están definidos con mucha concisión, con mucho realismo, y creo que las instituciones extremeñas han dedicado a esos 4 vectores de actividad realmente todo el esfuerzo de internacionalización, que luego obviamente se acompaña, yo decía que no hablaría mucho de ello, pero hay que entenderlo así, con todo el movimiento económico y empresarial que empieza a, sobre todo, vender fuera, comercio exterior, y luego ya incluso alguna aventura empresarial más allá de la puramente comercial, que yo creo que hay aquí personas en la sala que podrán explicarla mejor que yo. Unión Europea con una visión primero muy de cajero automático, ya lo hemos dicho muchas veces. La visión inicial de Extremadura sobre la Unión Europea es que es un sitio donde tú metes tu tarjeta de crédito que pone objetivo 1 y sale mucho dinero. Y esa era una visión que la sociedad extremeña asumió con mucha naturalidad, y a mí me parece que, por encima de discursos ideológicos, el hecho de que Europa fuese asumido por los extremeños con un cierto carácter práctico y pragmático y si quieren, utilitarista, no me parece mal, porque eso no ha dejado de crear una cierta legitimación del proyecto europeo para los extremeños, que yo creo que ha venido bien cuando ha habido que lanzarse a otras aventuras políticas. Por lo tanto, Unión Europea como fuente de recursos, y quiero recordar, y algunos lo recordéis de los que estáis aquí, que hubo una época a finales de los 80 en la que una buena parte, algunos sectores económicos de Extremadura clamaban contra la Unión Europea.
y se decía que buena parte del campo se iba a arruinar. Si no hubiera sido por la Unión Europea, ¿qué sería de nuestro campo? Bueno, pues yo recuerdo, y Miguel y algunos que estáis aquí, y Antonio y algunos, recordaréis cómo hubo una gran resistencia porque se decía que toda la negociación agraria había sido mal hecha, que las excepciones que se creaban durante mucho tiempo iban a perjudicar al campo. En fin, había una cierta leyenda antieuropea que en algún sector de la población y de la opinión pública extremeña, especialmente en el mundo agrario, se mantuvo durante algunos años, pero que fue inevitablemente deshecha cuando la gente vio cómo las carteles con las banderas de Europa se multiplicaban por las carreteras, por los pueblos de Extremadura, y eso al final, como decía, legitimó a la Unión Europea. Portugal, como una política diferente de la Unión Europea, yo es una cuestión en la que he insistido mucho, lo sabéis algunos, es decir, la política con Portugal no es parte de la política europea de Extremadura. La política con Portugal es una política diferente de la que tenemos con otros socios europeos y, por tanto, no puede pautarse por los mismos esquemas con los que nos relacionamos con Francia o con Alemania o con Dinamarca. Y ahí entró toda la política de cooperación transfronteriza, que tiene unas fases muy claras. En primer lugar, cooperación puramente en frontera, cooperación con los alcaldes de la raya, formalización de los acuerdos con las regiones de Alentejo y Centro, y un trabajo muy práctico en la frontera, casi sin armadura jurídica, casi sin una base jurídica con la que trabajar, pero a base de mucho teléfono, de mucha voluntad política, de mucho contacto personal, que yo creo que dio lugar a un movimiento en la frontera que se legitimó por la práctica en pocos años. Una política portuguesa que tuvo un cierto encontronazo cuando Portugal decidió no regionalizar su país, porque para las comunidades autónomas españolas, para todas, la posibilidad de encontrar homólogos políticos en Portugal era una esperanza que estaba siempre en el horizonte. Cuando Portugal en el año 98 decidió no regionalizarse, supuso un cierto parón, y ahí se produce un fenómeno muy claro, y es que ante la dificultad para tener interlocutores de tu mismo nivel político y financiero, la Junta de Extremadura, como otros gobiernos regionales, da el salto con mucha naturalidad a la relación con Lisboa y a la relación con el gobierno central portugués, que se va engrasando con la colaboración de las embajadas y que da lugar a una situación como la que estamos ahora con la oficina en Lisboa, con un reconocimiento público tanto de los presidentes extremeños como de las políticas que se hacen de aquí, con una interlocución muy normal, muy habitual con el gobierno portugués, que es, digamos, que estamos todavía en fase de explorar. Pero quiero recordar que, en principio, fue una política de frontera para pasar a una política de colaboración entre Extremadura y el conjunto del Estado portugués, bajo un principio muy sencillo. Tú no tienes que relacionarte con tu homólogo protocolario, tienes que relacionarte con el que tiene tu competencia. Y si la competencia para hacer un puente en la frontera es una competencia del Ministerio portugués, pues tú tienes que hablar con el Ministerio portugués. Y de ahí vino nuestra reivindicación. Yo fui el primer político español que pidió presencia de los gobiernos autonómicos en las cumbres bilaterales entre España y Portugal. Eso se consiguió en el año 94 y a partir del 94 se sientan los gobiernos autonómicos de las 4 regiones fronterizas en las cumbres bilaterales con el gobierno portugués, porque tienen que tratar asuntos en los que el competente en Portugal es el gobierno. No se trata de ninguna operación de imagen política. Es decir, cuando estábamos hablando de la conexión por autovía entre Plasencia y Castelo Branco, por parte de extremeña era la Junta de Extremadura, pero por parte portuguesa era el gobierno portugués. Por tanto, había que tratar con el gobernante portugués de turno. Eso es un poco, en líneas generales, cómo se ha desarrollado la política en Portugal, reitero, como una política diferente, cualitativamente diferente, de la política de las relaciones con la Unión Europea o en el marco de la Unión Europea. Y luego Iberoamérica. Iberoamérica yo no he tenido una relación tan directa, no ha sido nunca una responsabilidad mía desde el gobierno, pero hay un elemento que nos legitima mucho frente a nuestros socios iberoamericanos, que es el año 92. En el año 92 todo el mundo hizo un gran esfuerzo, todo el mundo hizo su pabellón en Sevilla, todo el mundo hizo mucha política de cooperación con Iberoamérica, pero, como se decía entonces, cuando se apagaron las luces, los poquitos que quedamos haciendo cosas con Iberoamérica, uno de ellos fue Extremadura a través del Centro de Estudios y Cooperación con Iberoamérica que dirigió durante muchos años Miguel Rojas Mis. El CECSECI,
fue una de las pocas entidades autonómicas que quedaron haciendo cooperación con Iberoamérica. No una cooperación en el sentido amplísimo que tenemos en el marco de la Unión Europea, era una cooperación más volcada al mundo cultural y al mundo universitario, pero que no dejaba de ser un resorte que permitía al gobierno extremeño tejer alianzas que luego podían tener todo el sentido político y económico desde otro punto de vista. Y luego la política de cooperación al desarrollo, que conoce un acelerón a mediados de los 90, no sé si en 96, cuando el presidente de la Junta anuncia que va a intentar llegar al 0,7% y no sé si en aquel año duplica los fondos a la cooperación al desarrollo, y que también en cooperación con el Estado nos permite tener una cierta presencia internacional, que yo creo que con buen criterio tampoco se trata de ir poniendo banderitas de Extremadura por muchos sitios, sino selectivamente saber que nuestra cooperación va a llegar a las comunidades o a los pueblos o a los países que deba llegar en cooperación con el Estado español. Yo creo que aquí el Estado español, los gobiernos españoles han sido más ágiles a la hora de sentar a las comunidades autónomas en las mesas de coordinación de lo que se hace en cooperación al desarrollo, y ahora tenemos una cooperación al desarrollo en el conjunto de España en el que podemos sumar los fondos del Gobierno, los fondos de las comunidades autónomas y en muchos casos los fondos de las entidades locales que han creado sus mecanismos de ejecución de políticas del desarrollo. Y esos son los 4 ejes que se desarrollan a lo largo de los años 90 y que se van, yo creo, consolidando a partir de los años 2000. En nuestra política en la Unión Europea hemos tenido 2 frentes abiertos, el Frente Europeo y el Frente Nacional. En el Frente Europeo fuimos activos desde el principio, empezamos a trabajar en la ARE en el año 89, estaba Manolo Amigo en Presidencia y Trabajo. Nosotros nos incorporamos a la Asamblea de Regiones de Europa en el año 89, comenzamos a tener un cierto papel activo, lo que nos permite estar un poco en lo que fue la negociación para la creación del Comité de las Regiones en el año 94. Además de estar en la ARE, estuvimos en otras asociaciones europeas, pero especialmente en la Asamblea de Regiones Fronterizas de Europa, de la cual hemos sido miembros muy activos desde principios de los 90 y en la cual yo tuve en 2 ocasiones la responsabilidad de ser vicepresidente español en esa asociación, y en alguna otra asociación más de carácter menos amplio, como la de Miguel, la asociación esta de agencias de desarrollo, no me acuerdo cómo se llamaba, donde estaba Sofiex y alguna asociación. En fin, nuestro frente era estar en asociaciones muy selectivamente. La ARE era una asociación genérica de la cual nos desenganchamos, aunque no formalmente, cuando se crea el Comité de las Regiones, la Asamblea de Regiones Fronterizas de Europa y alguna otra asociación menor, pero siempre de una manera muy selectiva. Y sobre todo, una vez que se crea el Comité de las Regiones, es una tarea que se hizo negociando aquí en Madrid, una vez que se crea el Comité de las Regiones, entramos con toda la fuerza posible, que no fue poca, en el Comité de las Regiones con el presidente Rodríguez Ibarra, que fue vicepresidente en el primer mandato, luego fue responsable de la Delegación Nacional y tuvo un papel importante en los 3 o 4 primeros años del Comité de las Regiones, en los que llevó, os acordaréis algunos, el dictamen de la sequía, el dictamen del aceite y el dictamen del vino, que fueron dictámenes en los que se enfrentaba claramente las posiciones de Europa del Norte con la de Europa del Sur, y en la cual el presidente Rodríguez Ibarra se ganó una bien merecida fama de tipo duro y de tipo correoso en la negociación, que le dio un papel importante en el Comité de las Regiones. En el frente interno, Extremadura siempre estuvo en la vanguardia de los avances que ha habido en España en participación europea de las regiones. Nosotros entramos en la Conferencia de Asuntos Europeos en el año 89, entonces era una simple conferencia que se creó por una carta del ministro, no había ningún tipo de cobertura legal. Estuvimos en los acuerdos del año 92, que fueron los primeros acuerdos que se firman entre el Gobierno y las comunidades autónomas para participación europea de las regiones, acuerdos sobre precontenciosos, acuerdos sobre ayudas públicas. Estamos en la formalización de la conferencia en la primera fase del Gobierno Aznar, en la que una ley ya santifica la Conferencia de Asuntos Europeos. Luego se produce un parón muy criticable, yo he criticado en muchos foros académicos, en los que el Gobierno del Partido Popular, que había sido
los gobiernos autonómicos del Partido Popular habían trabajado bien, pero el gobierno del Partido Popular, después de la vuelta de tuerca de los nacionalistas en los pactos del 96, se cierra absolutamente y hay 6 años en los que prácticamente no hay ni un solo avance en materia de participación europea de las regiones, y eso provoca que en el año 2004, cuando entra a gobernar Zapatero, todas las viejas reivindicaciones regionales se ven satisfechas inmediatamente, en un plazo cortísimo de 6 o 7 meses.